Hacemos lo que es digestivo entonces primero, ¿ya? ¿Cómo están? ¿Ya terminaron de estudiar? ¿O falta? Todavía A ver, falta un poquito, doctora. ya un poquito, ojalá que sea un poquito nada más. A ver, un momentito, un momentito. Ya, ¿se ve ahí? Aparte de lo que dice, Sí, doctora, Sí se buenas logra tardes, ver. sí se ve. ya. Listo. Me avisan ya si es que hay alguien que quiere ingresar. A ver, un segundo, un segundo. Ya, a ver, vamos entonces, jóvenes. Empezamos con aparato digestivo 1 y la primera lámina que habíamos visto era el labio, ¿se acuerdan? Entonces, esta es la lámina del labio y labio, ¿qué es lo que tenemos que recordar muy bien? Son sus tres caras. Entonces, la cara que está hacia la superficie más externa es la cara cutánea, que está cubierta por piel prácticamente, ¿no? La piel que conocemos, que es epitelio polirratificado plano, queratinizado y con todos sus elementos que tienen piel, que son folículos pilosos, por lo tanto tiene vellos, por lo tanto tiene glándulas sebáceas, también tiene glándulas sudoríparas, ¿no? Entonces esas son las características que tiene la cara cutánea y como es la que podemos palpar, esta también se llama cara externa, pero mejor si le decimos, Disculpe, no, parece que no se ha movido la PPT, está en el título. sí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver un ratito, vamos a ver qué ha pasado. A ver qué pasó. Un ratito, un ratito, un ratito, ventana. A ver, ahora sí estamos, ¿se ve la lámina del labio? Sí, doctora, ahora sí se ve. Ya, ahora sí entonces. Listo, les decía entonces que tenemos tres caras en labio, ¿no? Y esta parte central que es tejido muscular estriado, que es el músculo orbicular de los labios, ¿no? Entonces acá, esta es la cara cutánea o externa que está cubierta por epitelio poliestratificado plano queratinizado, con la presencia de folículos pilosos, de glándulas sebáceas, de glándulas sudoríparas. La cara que va hacia la encía, justo acá en este corte se ve la encía, también es epitelio poliestratificado plano, pero es no queratinizado, ¿ya? Este no tiene queratina. Y por eso es que ustedes lo ven incluso un poquito más grueso, porque es como que se llena de agua el epitelio y se dematiza un poquito, ¿ya? Y la zona que está en el intermedio, que es esta, que es la zona del bermellón de los labios, o la zona también llamada mucocutánea. Muco porque está viniendo de la zona mucosa y cutánea porque se va hacia la zona cutánea. En esta zona lo más característico que es la presencia de capilares sanguíneos y también, no se ve muy claro acá, pero también es la presencia de papilas dérmicas pronunciadas. Ya ustedes saben lo que son las papilas, ¿no? La proyección del tejido conectivo laxo hacia la epidermis. Y también acá en la zona mucosa también es muy característico una estructura, ¿cuál es? Esta de acá, esta que se ve así como redondita, la especifique en la zona mucosa o interna del labio. Dando un aumento entonces efectivamente acá, miren, vemos una zona brillante como una estructura alargada que es un pelo, ¿no? Y estas de acá como estructuras más redonditas que son las glándulas sebáceas. Por ahí no se ve en este corte muy bien, también debería de haber glándulas sudoríparas, porque tiene todo lo de la piel. Acá mayor aumento, esta de acá con gran cantidad de capilares sanguíneos. Acá sí se ve un poquito más el pronunciamiento de las papilas dérmicas, ¿no? Entonces esta es la zona mucocutánea. Y nos vamos finalmente a esta de aquí, ¿no? En la que el epitelio, miren, está con las células un poco más hinchadas, que es la zona cutánea. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué estructura que se ve así como un montón de acinos? Son las famosas glándulas labiales. No tienen nombre propio, se dicen solamente glándulas labiales, en donde se encuentran justo en la zona de la lámina propia que está por debajo del epitelio. Muy bien, eso es entonces en cuanto al labio.
Nos vamos ahora un poquito más hacia la parte interna de la boca y vamos a ver lo que es el germen dentario. El germen dentario que es todo esto de acá, ¿no? Que es como un circulito que estamos viendo ahí y que tiene acá adentro como si fuese una botellita, ¿no? Todo esto de acá. Y acá arriba, mire, acá se ve como una proyección que es la encía y esto de acá correspondería al labio. Por lo tanto, esta es la zona mucosa o interna del labio. Volvemos al tema de nuestra lámina. Entonces, vemos acá como si fuese un gorrito, ¿no? Como si que a la botellita que nos están mostrando si le hubieran puesto un gorrito o una mantita o un sombrerito, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver tres zonas muy bien definidas. Esta de acá que es el epitelio externo, esta de acá del medio que es la capa de retículo estrellado y finalmente acá vamos a ver la zona del epitelio interno o también llamada la zona de los ameloblastos o adamantablastos. ¿Listo? Entonces, esta zona es el germen dentario propiamente dicho. Acá, en esto que se ve como una B, vamos a encontrar, vamos a darle un poquito más de aumento, tres zonas muy bien definidas. Una que es más oscurita, que es el esmalte, una que es un poco más clarita y que es como si tuviera unas líneas, que es la dentina, y otra que es mucho más delgadita, un poquito más pálida, que es la predentina, ¿no? Entonces, ¿por qué se ven así compactas? Porque aquí es matriz orgánica en la que se ha ido depositando sales inorgánicas, ¿no? Entonces, la que tiene mayor cantidad de sales inorgánicas es esta de acá, el esmalte. Por eso es que, si ustedes se acuerdan de lo que veíamos en osificación intramembranosa, ¿no? Las zonas que se estaban calcificando eran bien moradas porque ya eran formación de tejido óseo, ¿no? En este caso, el esmalte también es un tejido muy duro, tiene un alto porcentaje de sales inorgánicas, hasta 98% me parece de sales inorgánicas, y solo un 2% de matriz orgánica, a diferencia de esta zona, ¿no? Esta zona de acá, que es la dentina, que es más clarita porque tiene menor cantidad de sales inorgánicas, ¿no? Entonces, ahora, mire, vamos hacia la zona interna, esta zona de acá, ¿ya? Acá también vamos a ver unas células alargaditas. Todas estas células alargaditas son los odontoblastos. Son muy parecidos a estos, ¿no? Que también son alargaditos, que son los ameloblastos, habíamos dicho, ¿cierto? Entonces, los de aquí, los odontoblastos, que están en la parte interna, esta de acá es la pulpa dentaria, ¿no? Entonces, los odontoblastos que están justo en el borde de la papila dentaria, entonces, estos son los que se van a encargar de sintetizar primero ¿qué? La predentina, ¿ya? O sea, sintetizan primero la matriz orgánica de la predentina y luego esta predentina va recibiendo depósitos de sales inorgánicas hasta en un 80% y recién se forma la dentina. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la función de los odontoblastos? La síntesis de la predentina y de la dentina. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la dentina tenía unas líneas acá, ¿no? Esos son los tubos dentinales. ¿Para qué sirven esos tubos dentinales? Pues bien, estos odontoblastos tienen unas proyecciones justo acá en el borde apical que va hacia la predentina, tienen así como unos flagelos, digamos así, como unas proyecciones que son las fibras de TOMS. Y estas fibras de TOMS son las que atraviesan los tubos dentinales. Muy bien, entonces repasamos. Esto de acá sería el epitelio externo, la capa de retículo estrellado, la capa del epitelio interno, donde están los ameloblastos. ¿Cuál es la función de los ameloblastos? La síntesis del esmalte. Nos vamos hacia la parte interna. A ver, vamos a dar aquí primero, acá. Esta es la papila dentaria, ¿verdad? Que en el diente adulto ya está constituido por tejido conectivo laxo, ¿no? Entonces, en el borde superior de esta papila dentaria, ahí, en esta zona, vamos a encontrar a los odontoblastos que sintetizan primero la predentina, que es esta estructura de acá, y luego la dentina, que es esta zona con los tubos dentinales. ¿Ya? Entonces, eso es lo que no debemos confundirnos. Doctora, disculpe, Sí, ¿nos pueden preguntar los tubos dentarios en dentinales. práctico? Eso, en el No, práctico. no, no. En todo caso les van a decir qué estructura señala el puntero y ustedes dicen, digamos, dentina, ¿cierto? Y les podrían preguntar características histológicas de la estructura anterior. Entonces ustedes pueden poner ahí que está constituido por
tubos dentinales que son atravesados por las fibras de Toms, por ejemplo, ¿no? O también pueden poner características histológicas que está constituida pues en un 80% por sales inorgánicas y 20% de matriz orgánica, ¿no? O acá también, ¿no? El esmalte, ¿no? Pueden decirles, por ejemplo, ¿qué estructura señala el puntero? El esmalte. Características histológicas, en este caso sería 98% de sales inorgánicas y 2% de matriz orgánica, ¿no? ¿O quién sintetiza la estructura anterior? Los ameloblastos, ¿no? Es algo así como un juego, ¿no? O les pueden poner acá también las células, ¿no? ¿Qué célula señala el puntero? Ameloblasto. ¿Cuál es su función? Síntesis de la matriz del esmalte. Sí, o sea, va siempre en relación a eso. Pero sí, el de los tubos dentinales no he visto que les pregunte como tal, sino simplemente como la dentina. Y ya una segunda opción sería los tubos dentinales, porque en realidad son bien chiquitos, bien difícil hacer la disquisición si es el esmalte lo que les están pidiendo o el tubo dentinal. Y sería parte de, ¿no? El tubo dentinal sería parte de la dentina. Doctora, una pregunta. Sí. Es capa de retículo estrellada, ¿no? No retíbulo, es retículo, ¿no? No, retículo. Ok. Y Con C. okay, la otra pregunta, el odontoblasto es el que luego se va a diferenciar en ameloblasto y luego el ameloblasto va a ser la dentina, ¿verdad? No, 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 no. Ajá. No, son totalmente diferentes. Miren, el ameloblasto está acá en el epitelio interno. El ameloblasto está por fuera, por eso es que acá está el esmalte, ¿sí? En cambio, el odontoblasto, miren, está acá adentro, al lado de la pulpa dentaria, justo en el borde apical, ahí está el odontoblasto. No se juntan para nada. Es más, cuando se forma el diente, este ameloblasto empieza a degenerar y se pierde una vez que brota el diente. Y ya no hay regeneración de esmalte porque ya no hay ameloblastos cuando ya tenemos el diente formado. Ya, entonces ameloblasto solo hace el esmalte y el odontoblasto la dentina. Predentina primero y después dentina. ¿Ya? Eso hay que aclarar, ¿sí? Ok, Sí, y pero nos no. pueden preguntar ahí, nos pueden señalar en la predentina. Sí, también. Ahí. También les pueden decir qué estructuras, por eso tengan mucho cuidado, ¿ya? Sí, sí les pueden preguntar la predentina. Igual, ¿no? ¿Quién sintetiza? El odontoblasto. Ok, gracias. Ya, muy bien. Está bien, así que pregunten para absolver las dudas, para que vayan tranquilos mañana a su examen. A ver, vamos acá entonces, miren nuevamente para ubicarnos, acá está nuestro germen dentario, acá está el labio con su glándula labial y acá la encía, ¿no? La encía que está constituida por igual un epitelio polistratificado plano, no queratinizado. Recuerden que todas las zonas húmedas de nuestro cuerpo no deberían tener queratina, ¿no? Y acá simplemente tejido conectivo, ¿no? Con algunos vasos sanguíneos. Ahí a mayor aumento, nuestra encía es una encía que todavía no ha sido protruida por un diente. Vamos con la lengua, ¿no? La lengua, y reconocemos que el dorso de la lengua es esta zona de acá porque vemos estas estructuras que tienen una punta, ¿no? Una punta que se dirige siempre hacia la parte posterior, es decir, hacia el borde opuesto, hacia donde va la punta de la lengua, ¿no? Entonces, todas estas de acá, que son las más numerosas, que tienen así como una puntita que mira hacia la parte posterior de la boca, estas son las papilas filiformes cuya función no es percibir sabores, ¿cierto? Su función es mecánica, sobre todo en los animales, ¿no? Que permite que el alimento no se regrese hacia la cavidad bucal, ¿no? Entonces solamente es función mecánica, no tiene ni un solo corpúsculo gustativo este tipo de papilas. ¿Qué más vemos en la lengua? Los músculos, ¿no? Acá gran cantidad de músculos estriados que constituyen el gran porcentaje del cuerpo, de la estructura de la lengua. Y acá una papila, esta papila que es ya de borde redondeado, ¿no? A diferencia de estas que terminan en punta, esta de acá es un borde redondeado. ¿Qué papila es esta? La fungiforme, ¿no? La fungiforme, esta sí nos va a permitir percibir sabores, ¿no? ¿Por qué? Porque esta sí tiene corpúsculos gustativos. ¿Qué sabores? Lo dulce, ¿no? Dijimos que los honguitos inspiran ternura, ¿no? Entonces, para que nos acordemos que perciben sabores dulces, ¿ya, chicos? Muy bien.
Otras papilas que habíamos estudiado y que están en la unión de los 2 tercios anteriores con el tercio posterior de la lengua, que eran las papilas caliciformes. Estas no sobresalen en la superficie de la lengua, sino que más bien se profundizan, ¿no? Y es más, alrededor de estas va a quedar un espacio, que es este espacio de acá, o este espacio de acá, que es el surco peripapilar. Eso sí les pueden preguntar, les pueden poner acá el puntero. ¿Qué estructura señala el puntero? Surco peripapilar. ¿Por qué es importante este surco peripapilar? Porque a este surco va a drenar su producto otra glándula. ¿Qué glándula? Nos vamos a ir hacia la parte profunda de la lengua, ¿no? Hacia donde está el músculo, ¿se acuerdan? El músculo estriado. En medio de los haces musculares, específicamente en esta zona de la unión de los 2 tercios anteriores con el tercio posterior, vamos a encontrar estas glándulas, estos acinos de tipo seroso. ¿Cómo se llaman estas glándulas? Las glándulas de von Effner, con V, ¿cierto? Entonces, estas glándulas de von Effner son las que van a secretar, ¿no? Una sustancia que finalmente va a salir por estos conductos. Hoy alguien quiere reunirse. A ver, un ratito, chicos. ¿Quién se quiere reunir? Álvaro Valdés, a ver, dice admitir. Ya está, listo. Ya. Vamos a ver. Uy, algo hice mal. Un ratito. Ya, ahora sí. ¿Se ve, chicos? ¿Sí se ve? Sí, doctora, sí se ve. Ya, entonces decíamos que estas glándulas de von Effner, que tienen acá su componente secretor en medio del músculo, van a drenar a través de este conducto, ¿no? Justo sus productos de secreción lo van a drenar aquí al surco peripapilar, ¿ya? Entonces ahí es donde se drena el producto de esta glándula serosa. ¿Y por qué es importante que drenen justo en el surco peripapilar? Porque alrededor de estas, aquí está la papila caliciforme, ¿no? Alrededor de estas papilas caliciformes, justo en el bordecito donde va a caer el líquido de la glándula serosa de von Effner, vamos a encontrar estas estructuras redondeadas que son los corpúsculos gustativos, ¿sí? ¿Se acordaron? Entonces, los corpúsculos gustativos siempre van a estar hacia el lado del surco peripapilar. Nunca arriba, ya nunca arriba, siempre al lado del surco. Ahora, ¿qué de importante tiene esta estructura, este corpúsculo? Les pueden preguntar acá, miren, mucho cuidado, ¿ya? Les pueden preguntar ahí, donde está la flechita, y les pueden decir, ¿qué estructura señala el puntero? Corpúsculo gustativo, ¿cierto? Ahora, si me dijeran las células, porque acá tiene 3 tipos de células, entonces sería diferente, ¿cierto? Porque si me señalan en esta, que tiene núcleo grande, pálido, ¿no? Con su citoplasma amplio, estas son las células gustativas que nos permiten percibir sabores. Aparte tenemos otras alargaditas, miren, ¿sí? O acá también estas alargaditas con el núcleo más oscuro, esas son las células de sostén, ¿no? Y estas dos, las de sostén y las gustativas, van a terminar o van a confluir hacia una especie de círculo que estamos viendo acá, que justo mira al al surco peripapilar, y esta estructura redondeadita se llama poro gustativo. Entonces, mucho cuidado cuando les pongan el puntero. Si estamos poniendo justo en el circulito, no van a poner corpúsculo gustativo, porque específicamente está señalando acá al poro gustativo, ¿ya? Este circulito que mira, ¿no? Mira hacia el surco peripapilar, y justo acá están las pestañas vibrátiles que tienen estas células, las células gustativas, y entonces al ponerse en contacto con el líquido, el fluido de la glándula serosa de von Effner, junto con el alimento que estamos consumiendo, entonces recién podemos percibir el sabor, ¿ya? Entonces, ese es el detalle de cómo todo coacciona, ¿no? Siempre hemos dicho que nuestro cuerpo es muy inteligente. Entonces, llega acá el fluido de la glándula serosa de von Effner y entra en contacto con las pestañas de las células gustativas. Nos falta una célula, ¿cierto? ¿Cuál es? Acá. Estas que están en la base, ¿no? Estas de acá que son las células, como su nombre lo dice, ¿no? Las células basales, ¿ya? ¿Listo? Entonces, 3 células en el corpúsculo gustativo, sostén, gustativas y basales.
y una estructura importante que es el poro gustativo. Ahora, ¿cómo se llama toda esta estructura? Corpúsculo gustativo. Muy bien, seguimos. Igual acá en lengua, ¿no? Un corte de la punta de la lengua y siempre nuestras papilitas filiformes mirando hacia el lado opuesto. Y hacia acá esta redondita que es una papila fungiforme, ¿no? El lado ventral de la lengua no tiene papilas. Las papilas siempre están solamente hacia el lado del dorso. Igual acá se ve a mayor aumento nuestra papila fungiforme. Vamos con el paladar. El paladar tiene dos caras, ¿no? Así como el labio tenía sus tres caras, el paladar tiene dos caras. Una cara bucal que está cubierta por este epitelio que estamos viendo acá, que es poliestratificado plano, no queratinizado, y tiene además otra cara que es la cara respiratoria, que está mirando hacia la hacia la faringe, ¿no? Entonces, si esta es la cara respiratoria, estará cubierta por epitelio de tipo respiratorio, ¿ya? Epitelio de tipo respiratorio. Muy bien. Entonces, en la estructura de este órgano, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, al igual que en el labio, también va a haber tejido muscular estriado, pero habíamos dicho que ustedes tienen que ir buscando diferencias. En este caso, miren, el músculo estriado está disperso, está entremezclado. ¿Con qué estructuras? Con glándulas, ¿no? Con glándulas. Las que están pegadas al epitelio poliestratificado plano, estas de acá son de tipo mucoso. Le vamos a dar más aumento. Miren. ¿No? Son células claras, ¿no? Entonces, estas glándulas de tipo mucoso que están hacia la cara bucal se denominan glándulas palatinas, ¿ya? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había que hacernos un cuadrito para que no nos enredemos, ¿ya? Pues todo lo que es aparato digestivo tiene muchas glándulas, tiene muchas localizaciones, entonces nos enredamos en el momento del examen. Entonces, sería bueno que tengan ustedes su resumen, ¿ya? Su resumen de sus glándulas labiales, von Ebner, en dónde se encuentran, a qué órgano corresponde. Si lo han hecho ya, enhorabuena, y si no lo han hecho, sí, háganlo, porque es lo que siempre viene por lo menos de ahí en la pregunta, porque es importante que ustedes sepan definir en qué órgano se encuentra específicamente cada una de estas glándulas, ¿ya? Entonces, glándulas palatinas, por ejemplo, las que estamos viendo específicamente, ¿dónde se localizan? En la cara bucal del paladar blando. ¿Cómo las ubico? Por el epitelio y porque está entremezclado el tejido muscular estriado. Ahora, ustedes de repente por ahí están diciendo, ¿y por qué no es esófago? ¿No? ¿Por qué no podría ser esófago? Sí, porque yo veo que el epitelio, ¿cierto? Pero el esófago no tenía tejido muscular estriado, lo que tiene es tejido muscular liso, ¿cierto? Y no están las glándulas así entremezcladas con el músculo, ¿cierto? No están. Entonces, eso nos ayuda. O sea, si fuese el esófago, deberíamos ver primero la muscularis mucosae y las glándulas todas ordenaditas en la submucosa. ¿Ya? Nuevamente acá, miren, nos estamos yendo hacia la otra cara. Esta es la cara respiratoria con epitelio respiratorio. Y acá tenemos otro tipo de glándulas entremezcladas también con el músculo estriado. ¿Qué glándulas estamos viendo acá? Pues algunas son de tipo seroso y otras son de tipo mucoso. Por lo tanto, son glándulas mixtas, ¿no? Entonces, estas glándulas mixtas las vemos en la cara respiratoria del paladar blando. Característica entremezclada con fibras musculares estriadas. Listo, jóvenes. Entonces ya hemos visto la parte de digestivo 1. Nos vamos entonces ahora a digestivo 2. Vamos a apurarnos un poquito porque ya, ahora sí. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, doctora. Ya. Uy, no se abrió. A ver. Ya. A ver, vamos entonces ahora con tubo digestivo, ¿ya? Tubo digestivo, lo que tenemos que acordar son las 4 capas, ¿verdad? Mucosa, submucosa, muscular y la serosa o adventicia. Y de acá también es importante que ustedes tengan su cuadrito. Algunos incluso ya lo han presentado, cuando han hecho su resumen, bien bonito han presentado su esquemita, ¿no? ¿Por qué también es importante hacer esto? Porque a veces nos confundimos, ¿no? ¿Qué glándula está en la mucosa? ¿Qué glándula está en la submucosa? ¿No? Entonces, si pueden, ahora en lo que vamos revisando, hagan su cuadrito de una vez, ¿ya? Muy bien, vamos con el esófago. Esófago, entonces, miren, ve, totalmente diferente a las glándulas palatinas, ¿cierto? ¿Sí?
acá hay un orden, ¿no? Acá está bonito y no es tejido muscular estriado, acá tenemos tejido muscular liso, ¿no? Y acá también tejido muscular liso. El epitelio sí podría hacernos confundir, pero no hay este orden, ¿ya? Entonces, esófago, como todo tubo digestivo, siempre tiene un orden, siempre está bien ordenado todito. Entonces, ¿qué epitelio tenemos? Epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. Debajo de ese epitelio tenemos la lámina propia, que es tejido conectivo laxo. Y en el caso del esófago, nunca hay glándulas en la lámina propia, nunca, jamás. ¿Ya? ¿Qué más tenemos después? Estas estructuras rosaditas, que tengan mucho cuidado al verlas en el examen, que es la muscularis mucosae, ¿no? ¿Qué es la muscularis mucosae? Tejido muscular liso. ¿Y qué representan estas tres zonas? Estas tres zonas vienen a ser, es decir, el tejido epitelial, la lámina propia y la muscularis mucosae son los tres componentes de la mucosa del esófago, ¿ya? Entonces, la mucosa del esófago tiene esos tres componentes. De ahí que vemos, vemos glándulas mucosas bien ordenadas, ¿sí? Bien delimitadas en un solo espacio. Y estas son las famosas glándulas esofágicas. ¿En dónde se localizan las glándulas del esófago? Específicamente en la submucosa. ¿Listo? ¿Qué más veíamos después? Estas son las glándulas submucosas, vemos las capas musculares, la cala circular interna, la longitudinal externa, y en el caso del esófago, el esófago tiene adventicia, ¿no? Está, recuerden, pasa por la zona del mediastino, ¿no? En la región torácica, entonces no tiene serosa, tiene adventicia. Muy bien. Vamos con el siguiente segmento, que sería el estómago cardias, y acá aprovechamos entonces para repasar lo que habíamos visto en el capítulo 1, que es la zona de transición de epitelios. ¿Qué epitelio vamos a ver entonces ahora en la zona del cardias, en la zona, primer segmento del estómago? Vamos a ver este epitelio, ¿no? Este epitelio que tiene células cilíndricas, ¿no? Células cilíndricas simples, ¿no? No, perdón, está mal que digamos simples. Son células en una sola hilera. Por lo tanto, constituye un tejido epitelial simple cilíndrico, ¿ya? Un tejido epitelial simple cilíndrico. Con células, a lo que me refería es que no tienen ningún aditamento especial. O sea, simplemente son células cilíndricas. No tienen chapa estriada, no tienen estereocilos, no tienen nada de nada. Solamente células cilíndricas. Por eso es un epitelio cilíndrico simple, así, a secas, ¿ya? Pero ¿qué hace este epitelio? Se hunde, ¿no? Se hunde, se vuelve a hundir y se vuelve a hundir dentro de la lámina propia. Entonces forma esta estructura de acá, que viene a ser una fosita gástrica, que va a depender de la zona en la que nos encontremos en el estómago para ser más o menos profunda, ¿ya? Por ejemplo, en esta zona, miren, está más o menos profunda, casi hasta la mitad, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Regresamos a este corte, entonces, igual acá, ¿no? Las fositas gástricas, el epitelio de superficie, todo esto de acá es la lámina propia. Toda la lámina propia del tubo digestivo está constituida por tejido conectivo laxo. En el caso del estómago, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Que todas las glándulas están ubicadas en la lámina propia. El estómago nunca tiene glándulas en la submucosa, solamente en la mucosa. ¿Y cómo son estas glándulas que estamos viendo en este primer segmento? Son un poco redondeadas, aisladas, ¿no? Un poco separadas entre sí. Miren, acá están. Y por ahí tienen algunas células oxifílicas y unas células principales. Entonces, estas estructuras que están viendo así redondeadas, separaditas, estas son las famosas glándulas cardiales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reconocer primero? El epitelio, ¿no? El epitelio con las fositas gástricas, acá la muscularis mucosae y acá finalmente esto de acá que es las glándulas cardiales, ¿ya? Ahí a mayor aumento para que lo vean mejor, ¿no? Entonces, glándulas cardiales. Habíamos dicho entonces que en el estómago nunca vamos a encontrar glándulas en submucosa. Vamos con este corte. Nos estamos alejando, nos estamos yendo ya hacia la zona del fondo gástrico, ¿sí? ¿Qué estamos viendo acá? Miren, otra fosita gástrica. Si ustedes se fijan entonces la profundidad de la fosita gástrica comparado con todo el espesor de la mucosa, pues es básicamente una quinta parte, ¿no? En la zona del cardia será mucho más pronunciado. Entonces,
¿Qué es lo que vemos acá? En este caso ya no son glándulas redondeadas o aisladas. En el fondo gástrico vamos a ver glándulas tubulares, ¿no? Así, bien tubulares, bien alargadas, que llegan hasta esta estructura que es la muscularis mucosae. Por lo tanto, hasta aquí es la mucosa del fondo gástrico, ¿no? ¿Qué epitelio tenía? Epitelio cilíndrico simple. Vamos a ver en detalle entonces ahora las células que están acá en estas glándulas, que en este caso son las glándulas fúndicas, ¿ya? Glándulas fúndicas, ¿sí? Glándulas de forma tubular. ¿Qué vamos a ver acá? Acá sí se ve bonito, ¿no? No como de repente las láminas que por ahí hemos visto en nuestro examen, en los pasitos que damos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros memorizar? Que las células que estamos viendo acá, que son de forma bien definida, que son de forma poliédrica, con el citoplasma oxifílico y con núcleo redondeado, todo esto de acá son las células parietales o también llamadas oxínticas, ¿no? Parietales u oxínticas. Ya sabemos, ¿no? Si tenemos una célula, tenemos que saber la función. ¿Cuál es la función de las células parietales u oxínticas? La producción de ácido clorhídrico, la producción de factor intrínseco de Castell para la absorción de la vitamina B12 a nivel del intestino, ¿no? O sea, dos funciones principales, ¿ya? Entonces, las células parietales. ¿Qué más vamos a ver acá en estas glándulas fúndicas? Vamos a ver estas células, que acá también se ven muy bonitas, ¿no? De forma cilíndrica, con núcleo. ¿Cómo es el núcleo? Redondeado, ¿no? Es como un redondito, si ustedes ven ahí, con su puntito que es un nucleolo. Estas células, más bien, en vez de acidófilas, son un poco azules, ¿no? Por eso se llaman basófilas. ¿Cómo se llaman estas células que están justo hacia la luz de la glándula? Son las células principales, ¿ya? Estas células principales productoras de pepsinógeno, ¿no? Pepsinógeno, muy bien. Entonces, estas células principales, las células parietales. ¿Y qué célula nos falta? Estas de acá, miren. Estas de acá que tienen el citoplasma mucho más clarito, se parecen mucho a las caliciformes, pero, acá sí vemos un núcleo como una media luna, ¿no? Acá, miren, como si tuviera una semiluna, y estas son las famosas glándulas, perdón, las células mucosas del cuello, ¿no? Las células mucosas del cuello que producen mucopolisacáridos, ¿no? Estas producen mucopolisacáridos para contrarrestar lo que es los mucopolisacáridos que se producen a nivel de las células de superficie, ¿no? Los mucopolisacáridos ácidos, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Ahí está entonces otro campo, esta célula, miren otra vez, núcleo redondito, células principales, estas de acá poliédricas. ¿Por qué le decimos poliédricas? Porque se parecen a figuras poligonales, ¿no? Entonces, con citoplasma rojita, las células parietales, ¿ya? ¿Dónde se localizan? Las estamos viendo en las glándulas fúndicas del estómago. ¿Ya? Completo tenemos que poner siempre. Vamos con el otro segmento del tubo digestivo y en este caso tenemos a la zona del píloro. Miren acá la fosita gástrica es mucho más profunda, prácticamente un poco más de la mitad de todo el espesor de la mucosa. Esta de aquí es la muscularis mucosae, esta es la submucosa y todo esto es la capa muscular. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos acá, esta es la fosita gástrica y miren acá. Acá cambia totalmente las glándulas. Las glándulas siguen en la lámina propia, pero estas glándulas ya no tienen células parietales, no tienen células principales. Lo que tienen simplemente son glándulas de tipo mucoso, ¿ya? Entonces, glándulas pilóricas, ¿sí? Entre la muscularis mucosae y las fositas gástricas. Ahora, el estómago como tal tiene serosa. Acá sí, a diferencia del estómago, acá sí vemos un límite bien definido que es la mucosa, perdón, la serosa. Y otro detalle es que en el tubo digestivo, a lo largo de todo el tubo digestivo, no es necesario que lo vayamos mencionando, pero sí es bueno que lo sepan, que recuerden, ¿no? Que entre la capa circular interna y longitudinal externa siempre va a haber los plexos nerviosos. En este caso, si es que está entre las dos capas musculares, también se llama plexo mioentérico o de Auerbach, ¿sí? En cambio hay otro plexo, bueno, acá no lo vemos muy bien por el corte,
que es el plexo submucoso, que estaría a este nivel, ¿no? Entre la submucosa y la primera capa muscular, este sería el plexo de Meissner o submucoso, ¿sí? Ahora, ¿cuántas capas de tejido muscular tiene el estómago a diferencia de todo el tubo digestivo que tiene 2 capas? El estómago tiene 3 capas de tejido muscular, oblicua, circular y longitudinal, ¿ya? Muy bien, seguimos. Nos vamos con el duodeno. Y duodeno, entonces, ya empieza lo que es la parte del intestino. Y el intestino, a diferencia del estómago, este intestino tiene elevaciones de la mucosa. ¿Cómo se denominan estas elevaciones de la mucosa? Las vellosidades intestinales. ¿Ya? Entonces tenemos, a diferencia del estómago, el estómago que tenía sus fositas gástricas, donde el epitelio se introducía en la lámina propia, en este caso no se introduce, más bien sale hacia la luz, ¿no? Estas vellosidades intestinales. Y además, miren, en la lámina propia vamos a encontrar gran cantidad de estructuras glandulares tubulares, ¿no? ¿Cómo se llaman estas glándulas que están así de forma tubular en la zona de la lámina propia del intestino? Son las famosas glándulas de Lieberkühn, ¿sí? Las famosas glándulas de Lieberkühn que llegan hasta ¿dónde? ¿Qué estructura es esta? La muscularis mucosae, ¿no? Entonces, está acá la muscularis mucosae, por lo tanto, todo esto de acá es la mucosa. Pero ya, ¿qué empieza a aparecer acá? Las glándulas del Lieberkühn. ¿Por qué son importantes las glándulas del Lieberkühn? Porque acá hay bastantes células, ¿verdad? Hay unas células endocrinas, están las células de Panet, por lo tanto, acá se puede secretar enzimas, se puede secretar sustancias bactericidas, ¿no? En estas glándulas tubulares simples, por eso es importante, ¿no? Estas glándulas de Lieberkühn que están a lo largo de todo el intestino. Ahora, duodeno tiene otra particularidad, que aparte de glándulas en la lámina propia, es decir, en la mucosa, también tiene estas glándulas que son las famosas glándulas de Brunner. Creo que casi todos ya las reconocemos, ¿no? Las famosas glándulas de Brunner que están en la submucosa. ¿De qué tipo son? Mucoso, ¿no? Estas glándulas de Brunner son de tipo mucoso, pero no olvidar que se encuentran en la submucosa, ¿sí? Ay, perdón, lo corté sin querer. Un ratito. Entonces, cuando veamos nosotros que estamos en un corte en el que vemos la muscularis mucosae, y vemos las glándulas del Lieberkühn hacia arriba, o sea, vemos gran celularidad y vemos estas glándulas, esto sí o sí tiene que ser la glándula de Brunner. ¿Por qué no podría ser una glándula esofágica? Porque si fuese esófago, acá la lámina propia tendría que estar libre, ¿cierto? Pero acá estamos viendo las glándulas del Lieberkühn. ¿Ya? Entonces, esto de acá es duodeno. ¿Por qué la certeza? Porque duodeno es el único segmento del tubo digestivo que tiene glándulas tanto en la lámina propia como en la submucosa. ¿Listo? Vamos con yeyuno. Yeyuno, como intestino delgado, también tiene acá sus vellosidades intestinales, también tiene las glándulas de Lieberkühn, acá está la muscularis mucosae, pero en la submucosa, a diferencia de duodeno, ya no hay las glándulas de Brunner. Las glándulas de Brunner son exclusivas del duodeno, ¿ya? Acá, entonces, su extremo más externo del yeyuno, ¿no? Acá la capa longitudinal externa y acá la capa circular interna. Otro detalle que no les mencioné, a ver, antes de que se nos siga pasando, el epitelio que cubre el intestino delgado se llama epitelio cilíndrico simple con chapa estriada y células caliciformes, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, estas células de acá, recuerdan ustedes que decíamos, ¿qué estructura señala el puntero? Era la chapa estriada, ¿cierto? Y estas células son células cilíndricas, le llamábamos, ¿verdad? Pero ahora le vamos a dar un nombre propio. La forma es cilíndrica, ¿ya? Pero en realidad estas células que estamos viendo así, de forma cilíndrica con chapa estriada, se llaman enterocitos, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Si ustedes ponen, ¿qué célula señala el puntero? Célula cilíndrica con chapa estriada, 0. Porque ya, como ya estamos estudiando ahora sí aparato digestivo, tubo digestivo, entonces ya tenemos que darle el nombre propio a la célula. Y su nombre es enterocito, ¿ya? Porque estas células solamente las vamos a encontrar a nivel del intestino, por eso es enterocito, ¿ya? ¿Listo? Y creo que eso no lo habíamos visto con detalle en las prácticas.
Muy bien, acá tenemos células caliciformes también, ¿no? Y igual acá, ¿no? Igual acá, enterocitos y células caliciformes en la zona del yeyuno, ¿no? Acá, miren, muscularis mucosae, acá bien bonito nuestras glándulas del Lieberkühn, ¿no? Con diferentes células que habíamos dicho que pueden secretar péptidos, ¿no? Péptidos, enzimas bactericidas, etcétera, etcétera. Acá bien bonito además, miren, la proyección de la mucosa y la submucosa hacia la luz, ¿no? Como si fuese un volcán que viene a ser la válvula connivente, ¿no? Importante la válvula connivente que se empieza a ver así desde el yeyuno. Vamos con el último segmento del intestino delgado. Chicos, si se corta, nos unimos con el segundo link que sus compañeras les van a compartir, sus compañeras delegadas, ¿ya? A ver, estamos acá en ilion. Esta es nuevamente una válvula connivente. Acá la muscularis mucosae. Acá, igual que en toda la lámina propia del intestino delgado, que estamos viendo las glándulas de Lieberkühn. Pero acá en ilion, especialmente acá en ilion, específicamente en ilion diríamos, ¿no? Existen estos conglomerados linfoides que rompen incluso la muscularis mucosae, que son las famosas placas de Peyer, es decir, las placas de Peyer como tal, donde se localizan en la submucosa y en la mucosa, pero solamente del ilion, ¿ya? A veces en otras partes del tubo digestivo hay conglomerados de estructuras linfoides, pero así como placa de Peyer, solamente están en el ilion. ¿Ya? Eso lo vimos en el capítulo anterior y ahora lo volvemos a ver. Acá igual, ¿no? Un plexo mioentérico o de Auerbach. Y vamos con el apéndice secal. Apéndice secal, un órgano eminentemente linfoide. Vemos acá la diferencia con el resto del intestino que estábamos viendo y acá ya no vemos vellosidades intestinales, ¿no? Lo que sí vemos es unas glándulas, ¿no? Unas glándulas que están en la lámina propia y la gran cantidad de folículos linfoides, estos folículos linfoides maduros, que dirían, ¿por qué? Porque tienen una zona pálida que es el centro germinal y una zona más periférica que es la corona folicular, ¿ya? Entonces, en la lámina propia, además, miren la diferencia con lo que habíamos visto en todo lo que es tubo digestivo, ¿no? Acá la lámina propia no permite ver el tejido conectivo laxo que normalmente hay en esta zona. Más bien todo está repleto de células redondas, pequeñitas, que son células linfoides en diferentes estadios de maduración y la presencia de una que otra glándula cubierta por epitelio cilíndrico. Acá también epitelio cilíndrico simple. ¿Ya? Por último, para terminar esta parte de tubo digestivo, tenemos el colon, ¿no? El colon, entonces, con unas mucosa, ¿no? Que se ve un poco más gruesa, acá la zona de la lámina propia, ¿no? La zona de la lámina propia, perdón, la zona de la submucosa, porque la lámina propia, miren, está ocupada igual por las glándulas de Lieberkühn, ¿cierto? Entonces, esta zona de la submucosa y las capas musculares, circular interna y longitudinal externa. Acá mejor, entonces, miren la cantidad de células caliciformes que tiene este epitelio, ¿no? Acá nuestra muscularis mucosae y aquí el tejido conectivo bastante grueso que se ve con bandas de colágeno, ¿no? Y acá esto que es una estructura importante que es el plexo submucoso o de Meissner, que se ve así como un conglomerado. ¿Dónde vemos el plexo submucoso? Específicamente acá, entre la unión de la submucosa y la capa circular interna del tubo digestivo. Y también veíamos este otro plexo nervioso que ya lo habíamos visto hace un momento, que es el plexo mioentérico o de Auerbach. ¿Dónde se encuentra? Entre la capa longitudinal externa y la capa circular interna. ¿Qué tiene el intestino delgado? ¿Serosa o adventicia? Depende, ¿cierto? Prácticamente todo el intestino delgado y tiene serosa, excepto la segunda porción del duodeno. Y prácticamente todo el colon tiene serosa, excepto en la zona de el colon sigmoides, ¿no? La zona del colon sigmoides recto, esa parte ya no tiene serosa, sino que tiene adventicia. Muy bien, listo, terminamos esta partecita entonces. Y nos vamos
todavía no nos anuncian, ¿no? Que se termina la sesión. O nos vamos cambiando, yo creo, al siguiente link, chicos, para empezar lo que es la parte de aparato digestivo 3, ¿les parece? Sí, doctora. Ya, cerramos entonces esta sesión y nos vamos con el siguiente link. ¿Listo? Muy bien. Nos vemos entonces en el siguiente link.